El objetivo de este video es trabajar en la segunda parte del módulo 1. Ustedes este tema ya lo han trabajado, lo hemos trabajado en el aula y además han realizado algunas actividades y han leído un texto de un filósofo, de Karl Jaspers, quien trabaja este tema de los orígenes del filosofar. Lo que haremos en este video es repasar aquellos conceptos más importantes de este tema. Bueno, por un lado, nosotros distinguimos entre los orígenes del filosofar y el surgimiento histórico de la filosofía. Cuando hablamos del surgimiento de la filosofía, nos preguntamos cuándo, en qué momento histórico surge. Y podemos ubicarla en la antigua Grecia, en el siglo VI antes de Cristo, con Tales de Mileto. Con él se opera el pasaje del mito al logos, es decir, aparecen las primeras explicaciones racionales de la realidad. Como ustedes bien saben por sus clases de literatura, previamente los griegos explicaban los distintos fenómenos de la realidad, los distintos hechos, a través de la mitología, es decir, de figuras mitológicas. Ahora bien, empieza a darse un pasaje justamente del mito al logos, es decir, una búsqueda de explicación no mitológica, sino lógica. Logos significa en griego razón, es decir, una explicación racional. Cuando comienza esta explicación racional de la realidad, es que empezamos a hablar de la filosofía. E históricamente, como les dije, la ubicamos en este momento en la antigüedad griega. Sin embargo, el tema que nos convoca en este video no es el surgimiento histórico, cuando es que comienza la filosofía, sino cómo es que comienza la filosofía en el hombre. Y esto lo hemos trabajado a través de un texto de un filósofo que se llama Karl Jaspers. Él va a explicar tres orígenes distintos del filosofar. Ahora bien, ¿qué es lo que entendemos por orígenes del filosofar? Bueno, entendemos la fuente de donde surge que el hombre quiera filosofar, las principales actitudes humanas con las que se relaciona el hacer filosofía, el lugar subjetivo, el lugar interno del hombre desde el cual surge en él el impulso que lo mueve a hacer filosofía. Por lo tanto, el comienzo es histórico, mientras que el origen de la filosofía es subjetivo, es decir, propio del sujeto. En ese sentido, el autor identifica tres orígenes del filosofar, es decir, tres actitudes profundamente humanas con las que se relaciona el hacer filosofía. Y ellas son el asombro, la duda y la conmoción o situaciones límite. Vamos a ir ahora a analizar cada una de ellas. Bueno, el asombro surge por la admiración que me puede causar lo que observo en el mundo, la observación del mundo, de la naturaleza. Y esa admiración que yo observo, que se me produce en mí, me lleva a realizarme preguntas filosóficas, como por ejemplo por el origen del mundo. Aquí tenemos dos extractos, dos pasajes de Platón y otro de Aristóteles, los cuales ellos podríamos decir que son referentes de esta actitud filosófica. Por ejemplo, Platón afirma que nuestros ojos nos hacen ser partícipes del espectáculo de las estrellas, del sol y de la bóveda celeste. Este espectáculo nos ha dado el impulso de investigar el universo. De aquí brotó para nosotros la filosofía, que es el mayor de los bienes deparados por los dioses a la raza de los mortales. Es decir, de la observación del mundo natural, del mundo circundante, quiere el hombre, el ser humano, investigar el origen de este mundo que lo rodea. Ante la perfección de los seres de la naturaleza que están alrededor de él, el hombre quiere saber cuál es el origen, qué es eso que lo está rodeando, qué es la naturaleza. Aristóteles también hace hincapié en este tema y afirma:
Pues la admiración es lo que impulsa a los hombres a filosofar, empezando por admirarse de lo que les sorprendía por extraño, avanzaron poco a poco y se preguntaron por las vicisitudes de la luna y del sol, de los astros y por el origen del universo. Acá hay un rasgo fundamental y es que los primeros filósofos también fueron físicos y hacían mucho hincapié en el estudio de la filosofía de la naturaleza, esta vinculación directa con el mundo que los rodea. Entonces, el asombro, la admiración por el mundo circundante, por el universo, por su perfección, es lo que me lleva a realizarme preguntas filosóficas, a querer indagar por qué las cosas son lo que son. Ahora bien, una vez que ya me he admirado de esto, del mundo circundante, también empiezan a surgir preguntas. Y esto va a dar lugar a nuestro segundo origen del filosofar, que será la duda. Acá, dentro de todavía este primer origen, que es el asombro, tenemos que remarcar que esta admiración me impele a conocer. Cobro conciencia del no saber, que el mundo es más grande que mi persona. Busco el saber, pero el saber mismo, no para satisfacer ningún tipo de necesidad, sino por el saber. Hay un despertar de la vinculación a las necesidades de la vida. Me vinculo también con el mundo que me está rodeando. Hay un mirar las cosas no por su utilidad, sino por la admiración que me provocan las cosas del mundo natural, ¿no? Que me están rodeando, el cielo, el mundo, los astros, como decían Platón y Aristóteles. Entonces, lo importante también de este asombro como origen del filosofar es que impulsa al ser humano no solo a admirarse y permanecer en esta admiración, sino a conocer, a querer investigar, indagar sobre estos objetos que él está admirando. Ahora bien, como decíamos, como habíamos adelantado, hay un segundo origen del filosofar que es la duda. Es decir, no solo me asombro y admiro el mundo, sino que también empiezo a realizar un examen crítico de estos conocimientos que voy obteniendo. Y empiezo, por sobre todo, a ponerlos en duda, justamente, a cuestionarlos. Empiezo a cuestionar las percepciones sensibles, es decir, todos aquellos datos que yo obtengo a través de los sentidos, ¿no? De todos los datos de la experiencia. Y filosofando, empiezo a apoderarme justamente de esta duda. Empiezo a llevarla a los distintos elementos que conforman mi realidad. En ese sentido, tenemos acá dos exponentes de la duda, de lo que vamos a llamar escepticismo, el escepticismo como una corriente de pensamiento que sostiene que debemos dudar de nuestros conocimientos, sostiene que todos los conocimientos del ser humano son dudosos, por lo pronto, deben ser puestos en duda, hay un examen crítico de todo conocimiento. Aquí vamos a tener dos exponentes, dos posiciones. Por un lado, un escepticismo absoluto, es decir, una duda, un uso de la duda de manera absoluta, de manera radical. Quien representa esta posición será Pirrón. No hay una salida de la duda. Este es el punto fundamental del escepticismo absoluto. Es decir, dudo de todo y no salgo, no encuentro ninguna certeza. Hay una imposibilidad de encontrar un conocimiento cierto. Por otro lado, tenemos el escepticismo metódico, que es el que representaría, en nuestro caso, Descartes. Descartes hace uso de la duda, pero de una manera metódica, es decir, como un método, un camino, una herramienta para llegar a alguna certeza. Se sale de esta duda porque se busca encontrar una certeza de la cual me pueda agarrar, una certeza firme y deducir todo el resto de los conocimientos. Descartes parte de la duda,
Él justamente va a poner en duda todos los conocimientos que yo obtengo a través de los sentidos, pero para llegar a la certeza de que si estoy dudando, estoy pensando. Y si estoy pensando, no puedo no existir. No puede haber algo o alguien que piense y no exista. Por lo tanto, él realizará esta famosa afirmación que es pienso, luego existo. Yo dudo, si hay alguien que está dudando y poniendo en cuestionamiento todo lo que ve, todo lo que conoce, este alguien que duda piensa, porque la duda es un ejercicio justamente que puede realizar alguien que está pensando. Y si estoy pensando, estoy existiendo. No puedo no existir si estoy pensando. Por lo tanto, la certeza a la que se llega es la del pienso, luego existo. Fíjense, la duda se transformó en un método, en un camino para llegar a una certeza. Ahora bien, Jaspers describe un tercer origen del filosofar. Y este tercer origen lo llama conmoción o situaciones límite. Y él va a afirmar que el hombre, entregado al conocimiento de los objetos del mundo, practicando la duda como la vía de la certeza, vive entre y para las cosas, sin pensar en sí mismo, en sus fines, en su dicha, en su salvación. Más bien el hombre está olvidado de sí y satisfecho de alcanzar semejantes conocimientos. La cosa se vuelve otra cuando yo me doy cuenta de mí mismo en mi situación. Es decir, cuando yo me doy cuenta de mi fragilidad, de mi finitud. La conmoción invita al hombre, como origen del filosofar, ¿no?, a reparar en sí mismo, no en las cosas fuera de él, en los objetos de los cuales él se admira, no en dudar de aquellos objetos que él conoce, sino ya realizado esto, hay una mirada introspectiva en la cual repara las distintas situaciones que a él lo conmueven, que le hacen tambalear, podemos decir, su existencia. Estas situaciones serán las situaciones límite, situaciones que pone al hombre justamente en un límite existencial. Y aquí encontramos como representantes de esta postura a dos filósofos. Por un lado, a Epicteto, quien va a decir que el origen de la filosofía es el percatarse de la propia debilidad e impotencia, y donde nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo puedo salir, ¿no?, de esta impotencia? El hombre empieza a filosofar cuando se da cuenta que él es débil. Nosotros somos débiles porque somos finitos, porque no podemos hacerlo todo. Y que el hombre es impotente, no es omnipotente justamente, no lo puede todo. Hay una limitación en el ser humano, como si fuese una herida, una fisura dentro de cada uno que nos viene dada justamente por esta finitud. Epicuro, por otro lado, otro filósofo, va a decir, considerando todo lo que no está en mi poder como indiferente para mí en su necesidad, y por el contrario, poniendo en claro y en libertad por medio del pensamiento lo que reside en mí, a saber, la forma y el contenido de mis representaciones. Él va a decir que todo aquello, entonces, que no está en mi poder, lo pongo fuera de mí y me quedo con lo que sí está en mi poder. Sería un modo de salir de esta impotencia. Ahora bien, nosotros tenemos conciencia de esta debilidad y a veces se nos hace muy difícil la salida. Yo puedo negarla. Ahora bien, ¿puedo vivir negando estas situaciones, esta limitación en el ser humano? Bueno, es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Son modos de vivir, como hemos hablado en clase, pero el modo de vivir filosófico apuesta por un apropiarse, por un reconocer la propia finitud y abrazarla. Y no solo la finitud, sino la incertidumbre, aceptar la muerte, aceptar el acaso, aceptar la culpa. Todo esto que a mí me muestra que no soy perfecto. Todas estas situaciones que a mí me conmueven. Entonces, las situaciones límite
alteran de alguna manera al hombre, pero son fundamentales de su existencia. No puedo escapar de ellas. ¿Puedo negarlas? Tal vez, pero no puedo escapar. Todos estamos sometidos a la muerte, al padecimiento, a la lucha por algún objeto que querramos alcanzar, por algún principio. Estoy sometido también al acaso, a lo que puede ser y a lo que no puede ser, a lo incierto. También me hundo inevitablemente en la culpa cuando reconozco algo que hice mal. Y de todo eso no puedo escapar. Forma parte justamente del ser humano. Ahora bien, la conciencia de estas situaciones límites es, después del asombro y de la duda, el origen justamente más profundo de la filosofía, que es el más profundo, digamos, subjetivamente, que brota del espíritu humano. Y podemos reaccionar, como decíamos, velándolas, ocultándolas, o también desesperándonos, o si no, también transformándonos, ser nosotros mismos en una transformación de la conciencia de nuestro ser. Es decir, abrazar estas situaciones límite, saber que nos enfrentamos a ellas o que nos vamos a enfrentar en algún momento de nuestras vidas y abrazarlo, aceptarlo. Esta sería una propuesta, digamos, filosófica. Y a partir de eso, generar una actitud filosófica ante estas situaciones. Por supuesto, la respuesta que demos nosotros ante cada una de estas situaciones límite será personal y propia de cada uno. Ahora bien, estas situaciones límite que a mí me conmueven, como son la muerte, el acaso, la culpa, la desconfianza que me puede despertar el mundo, me enseñan a mí, ser humano, lo que es fracasar. La forma en que experimenta su fracaso el hombre es lo que determinará en qué acabará él como hombre. Es decir, la forma en que yo experimento, que yo vivo esta finitud, este fracaso, que de alguna manera es inherente, porque no puedo escapar de él, va a determinarme a mí como persona. ¿Se entiende? Puedo desesperarme o puedo también realizar un acto de trascendencia de estas cosas. Como decíamos, aceptarlas, abrazar esta incertidumbre, abrazar y reconocer este fracaso en el ser humano como un fracaso existencial con el que nosotros ya venimos, aunque creamos que no, ya venimos heridos, ya venimos marcados por esta finitud. Y las distintas situaciones con las que nos enfrentamos nos los van a recordar, nos van a marcar. Ahora bien, Jaspers también establecerá un elemento que englobará estos tres orígenes de filosofar, que es la voluntad de comunicación. Es decir, el no ser indiferente ante un otro. Estos tres orígenes de filosofar, que a mí me llevan a hacer filosofía, tendrán sentido si los ejerzo en comunidad, si los comunico. El pensamiento, entonces, se ejerce en diálogo, se ejerce en comunidad, en público. Dialogar es caminar, atravesar, en griego significa a través, y logos, razón, ir caminando, atravesando la razón, el logos, justamente, la verdad. Es alcanzar entonces en comunidad estas respuestas o intentar por lo menos no buscar respuestas filosóficas a los distintos problemas que nos van aconteciendo. Lo que propone, por lo tanto, Jaspers, es que únicamente en la comunicación se alcanza el fin de la filosofía, en el que está fundado, en último término, el sentido de todos los fines, el interiorizarse del ser, la claridad del amor, la plenitud del reposo, va a afirmar el autor. Es decir, hay una propuesta que es sumamente válida y que tenemos que tener en cuenta hoy en día, en la cual hacer, o según la cual hacer filosofía se hace o alcanza su fin último cuando se hace en comunidad, cuando se hace con un otro, cuando se hace desde el diálogo, cuando pienso, por lo tanto,
en público y no me quedo con esta búsqueda filosófica, con la realización de preguntas y de problemas filosóficos para mí mismo, sino que los saco fuera de mí y los pongo a confrontar justamente con un otro. Bueno, con este tema terminamos nuestro repaso por los contenidos fundamentales del módulo 1. En el módulo 2 veremos las características fundamentales del filósofo, que serán el antidogmatismo y la problematización de la realidad, y por supuesto su relación justamente con estos orígenes del filosofar. Cualquier duda, cualquier aporte, cualquier consulta que quieran realizar, como bien saben, lo pueden hacer a través de nuestra plataforma virtual.